Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo en esta instancia lo que voy a intentar hacer de forma lo más resumida posible es hacer un pantallazo a las características, los actores principales que se enfrentan durante las guerras civiles en Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XVII, pero voy a intentar también meterme en un contexto más de larga duración que es el contexto de enfrentamiento entre la dinastía Estuardo, que llega al poder en 1603 en Inglaterra, si llegan, digamos, al poder, digamos, en la sucesión de la reina Elizabeth. El primer rey va a ser Jaime I de la dinastía de los Estuardo. Y voy a meterme entonces en cómo los Estuardo, ¿sí?, durante todo el siglo XVII, se enfrentan contra el Parlamento. ¿Qué tipo de disputa hay ahí entre Parlamento y monarquía? ¿Sí? Y para dónde deriva esta discusión política hasta llegar a la guerra civil que se desenvuelve entre 1642 y 1649, que termina con el hachazo en la cabeza de Carlos I, que es eh, hijo de Jaime I, el rey de Inglaterra, termina muerto, digamos, como resultado de esta guerra civil, que en realidad fue la consecuencia y también la cristalización final de un lento proceso de degradación del poder de la realeza de los Estuardo, de también la continua confrontación entre el Parlamento y la Corte Real, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que me voy a meter por un lado en este contexto de discusión, ¿sí?, que tiene que ver con un contexto de discusión política fundamentalmente y social, y también me voy a meter después en paralelo en la biografía de Hobbes, ¿sí?, cómo Hobbes, digamos, va teniendo una trayectoria, su biografía, ¿sí?, de un cuadro intelectual formado en la Universidad de Oxford, ¿sí?, y como él claramente, digamos, hacia 1630 va cambiando el rumbo de su formación intelectual y al mismo tiempo intenta, digamos, con su primer esbozo de su teoría política formalizada, intenta de alguna manera dar una respuesta promonárquica, digamos, a las primeras discusiones, los primeros aprestos que preparan la escena para lo que después va a ser la guerra civil inglesa, propiamente dicha. Bueno, yo les decía, ¿no? Esto es lo que planifiqué, vamos a ver cómo sale, pero la idea es meterme en el contexto político de discusión y al mismo tiempo situar en ese contexto a Hobbes metido en esa escena. Bueno, yo les decía que durante todo el siglo XVII hay una discusión y una confrontación directa entre los distintos monarcas Estuardo, de la dinastía Estuardo, y el Parlamento, ¿sí? ¿Qué plantean los reyes Estuardo, ¿sí? Tanto Jaime I, que lleva su reinado desde 1603 hasta 1625, como Carlos I, que lleva su gobierno desde 1625 hasta 1649, cuando lo ajustician. Lo que plantean es fundamentalmente construir un tipo de monarquía absolutista, ¿sí?, donde el rey, por ser rey, tenga prerrogativas para, por ejemplo, formar ejércitos cuando quiera, limitar la capacidad de que voces opositoras puedan expresarse, disponer sin ningún tipo de límite la utilización del castigo público. Al mismo tiempo quiere también tener prerrogativas sobre la aplicación de nuevos impuestos y también la posibilidad, por ejemplo, de tomar préstamos forzosos a sus súbditos en casos de aprietes económicos, en caso de que la corona esté en una situación de aprietes económicos. Quiere tener la posibilidad, digamos, de
que el rey, digamos, tenga la posibilidad legal de tomar préstamos forzosos a sus súbditos. En respuesta a esto, el Parlamento inglés empieza a plantear una política y un tipo de enfrentamiento con la corona, con lo que considera que es un avasallamiento a las libertades y a la constitución ancestral inglesa, una serie de cuestionamientos y de reparos respecto de esta política que tienen que ver fundamentalmente en luchar contra la imposición de impuestos sin el consentimiento del propio Parlamento. Lo que busca fundamentalmente el Parlamento inglés es que si la monarquía plantea la imposición de nuevos impuestos, esos nuevos impuestos que atentan contra las libertades o contra la propiedad de los súbditos pase por una instancia de consentimiento parlamentaria, ¿sí? Dentro del Parlamento, sobre todo dentro de la Cámara de los Comunes, está representada sobre todo los grandes comerciantes ingleses, la pequeña nobleza que en ese momento se llama la gentry, y la burguesía agraria fundamentalmente. Estos sectores muy dinámicos desde el punto de vista social y económicos, ¿sí?, representados en la Cámara de los Comunes, quieren fundamentalmente que ante la imposición de nuevos impuestos por parte de la monarquía siempre exista un tipo de consentimiento parlamentario ante estos avances de la monarquía. También, obviamente, lo que plantean es que no haya más detenciones sin juicio previo. Quieren también al mismo tiempo, por ejemplo, que cuando la monarquía intente formar un nuevo ejército, la formación de un nuevo ejército, que seguramente implica gastos en el erario público y también posiblemente nuevos impuestos, también esa decisión pase por el consentimiento del Parlamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, es un intento por parte del Parlamento inglés, ¿sí?, y sobre todo de la Cámara de los Comunes de intentar limitar el poder de prerrogativas que los estuardos están intentando llevar adelante a partir de designarse a sí mismos como reyes de Inglaterra legítimos, y que a partir de esa posición, digamos, pueden gobernar abiertamente sin ningún tipo de límites a sus súbditos, ¿sí? Por el contrario, el pensamiento de los parlamentarios ingleses, que abrevan en distintos registros, después vamos a ver esto, y en distintos autores, plantea que si bien ellos respetan la figura del rey, el rey, para ser un gobernante legítimo, debe necesariamente mantener un gobierno de tipo no arbitrario, de tipo no despótico, y para eso precisa la aquiescencia, de alguna manera, yo diría más que la aquiescencia, el consentimiento de los súbditos. Esta discusión, entonces dijimos, atraviesa todo el siglo XVII, pero se da fundamentalmente en la primera parte del siglo XVII, y que va a llevar a la guerra civil que va a enfrentar el Parlamento inglés contra la corona inglesa. Lo cierto es que el Parlamento, y sobre todo la Cámara de los Comunes, durante el siglo anterior, en el siglo XVI, ¿sí?, en la época que, digamos, imperaba en Inglaterra la dinastía Tudor, ¿sí?, lo cierto es que había un apoyo directo y una confluencia de intereses directa entre la Cámara de los Comunes y la corona inglesa dirigida por la dinastía Tudor, ¿sí? Tanto Enrique VII, Enrique VIII, como después la reina Elizabeth, continuamente, digamos, se apoyaron en la Cámara de los Comunes para gobernar. De alguna manera podemos ver que en este ciclo, sobre todo del siglo XVI, hay como una comunidad de intereses entre la corona y las representaciones de la gran burguesía y de la pequeña nobleza de Inglaterra. Esto se da fundamentalmente, bueno, por un lado porque la monarquía
el acrecentamiento del poder militar y político de la monarquía, lo que hace es limitar el poder de los señores de la nobleza señorial y por ende, digamos, posibilita el ascenso económico, social y también el poder político de la pequeña nobleza y también de los grandes comerciantes. También recordemos que a partir de 1636 comienza un proceso muy fuerte desde el punto de vista religioso, pero también político, de separación de la iglesia anglicana respecto de lo que es la iglesia católica. Lo que hace el rey Enrique VIII es expropiar las tierras de los monasterios, la tierra de la iglesia, expulsar también la injerencia de la iglesia católica dentro de Inglaterra y él quedarse como el representante de una nueva iglesia, que en este caso sería una iglesia de tipo nacional, que es la iglesia anglicana. Pues bien, lo cierto es que esta apropiación por parte de la corona de las tierras de los monasterios católicos, ¿sí?, lo que hace al mismo tiempo es generar una circulación de estas tierras. El rey lo que hace es empezar a vender estas tierras de los monasterios y los compradores fundamentalmente de estas tierras usurpadas a la iglesia van a ser fundamentalmente las gentry, ¿sí? Entonces, de alguna manera también esto hace que se construya algo así como una identidad y comunidad de intereses entre la cámara baja, digamos, la Cámara de los Comunes y la monarquía. También, obviamente, la unificación territorial y política que se lleva adelante con los Tudor también lo que hace es construir un mercado nacional, ¿sí?, un mercado también de tierras, ¿sí?, lo que favorece tanto la construcción de un mercado nacional, la superación, digamos, de los impuestos internos, como también la construcción de un mercado de tierras, digamos, construye este lazo político entre los grandes comerciantes, la burguesía terrateniente, y por ende también la Cámara de los Comunes y la corona. Y también, obviamente, este momento va a ser el momento de expansión militar y por los mares de Inglaterra, y claramente, digamos, este perfil de expansión sobre los mares y de expansión político-militar de Inglaterra lo va a constituir primero como una potencia, pero también como una potencia agresiva desde el punto de vista comercial y militar, que favorece también el desarrollo y los apoyos del Parlamento hacia los Tudor. Lo cierto es que en 1603 la dinastía Estuardo va a mostrar un cambio, digamos, en estos vínculos entre corona y Cámara de los Comunes, y la relación de comunión de intereses a partir de la llegada de los Estuardo al poder se revierte en una situación de tensión continua y de próxima confrontación permanente, ¿sí? Varias cuestiones hay en debate durante todo este primer ciclo de tensión y de confrontación entre la Cámara de los Comunes y el rey, ¿sí? Por un lado, el tema de que toda discusión política durante todo este ciclo es una discusión religiosa, ¿sí? Ahí, por un lado, el rey es el representante de la primera de la iglesia de Inglaterra, es el representante del anglicanismo, ¿sí? Es representante de aquella iglesia que cobra diezmos, por ejemplo, que tiene un servicio litúrgico, digamos, que intenta también al mismo tiempo controlar, digamos, la buena recepción de la palabra divina, etcétera, etcétera. Tiene una institución jerárquica que le responde a él directamente. Es la iglesia, el anglicanismo es la iglesia oficial de Inglaterra, pero al mismo tiempo, sobre todo durante el primer ciclo, durante las primeras décadas, y esto va creciendo del siglo XVII, van creciendo las distintas sectas puritanas, ¿sí? Distintas sectas puritanas, distintas formas, digamos, alternativas de interpretar la palabra de Dios, y también distintas formas interpretativas de lectura de la iglesia, que hace, digamos, que la discusión sea también religiosa, además
de política. Se supone que los puritanos plantean una idea alternativa de cómo interpretar la Biblia, pero también de cómo vincularse entre los propios creyentes y cómo, digamos, relacionarse también con los cielos, digamos, con el mundo supraterreno, ¿sí? Ahí hay elementos, digamos, propios del puritanismo que empiezan a entrar en contradicción con este intento de los Estuardo de controlar también las modalidades de creencia de sus súbditos. ¿Qué tipo de debates y pugnas hay entonces entre los Estuardo y el Parlamento, ¿sí? Varios, yo decía, ¿no? Por un lado, el tema de los arrestos arbitrarios por parte del monarca, sobre todo de opositores políticos, y sobre todo de opositores políticos que son representantes que tienen representación dentro de la Cámara de los Comunes. También un rechazo por parte del Parlamento de que el rey de forma absolutamente discrecional pueda pedir préstamos forzosos ante situaciones de aprieto económico, ¿sí? Y también, esto también es importante, el tema de que el rey no puede mantener un ejército de forma permanente, porque mantener un ejército movilizado en tiempo permanente para la Cámara de los Comunes implica seguramente un aumento en la carga impositiva. Entonces, digamos, continuamente plantean de que debe ser, digamos, todas estas medidas se pueden realizar mediante una política de consulta sobre la Cámara de los Comunes y también de búsqueda de consentimiento, por parte de los representantes de los súbditos. Bueno, este es el panorama más o menos que va a estar presente y parte de la discusión que va a aparecer y va a sobrevolar durante toda la guerra civil, y de alguna manera estas son las discusiones que van a llevar a Inglaterra a la guerra civil, ¿no? Por un lado, una Cámara de los Comunes que plantea de que si un rey no toma medidas buscando el consentimiento de sus súbditos, se transforma en un gobernante ilegítimo y por lo tanto en un tirano, ¿sí? Y por el contrario, un monarca, en este caso como Carlos I, sucesor de Jaime I, de la dinastía Estuardo, que plantea de que en realidad él, por ser rey, tiene la absoluta legitimidad para poder gobernar a su libre arbitrio su reino, ¿sí? Estas dos, digamos, miradas es la que entran en conflicto y contradicción durante todo este ciclo. ¿Qué pasa con Hobbes? Hobbes nace en 1588, ¿sí? Nace justo cuando la Armada española intenta invadir Inglaterra y tomar el control de Inglaterra. Inglaterra en este momento está en 1588 todavía gobernada por la reina Elizabeth Tudor, en un intento, digamos, de frenar los ímpetus expansionistas desde el punto de vista comercial y militar de Inglaterra. Lo cierto, ustedes saben que ese intento por parte de la corona inglesa y por parte de la corona española va a ser infructuoso, termina toda una catástrofe para la Armada española, pero justamente en ese momento es que nace Hobbes, ¿sí? En su biografía le va a decir que en realidad él nace del miedo, porque él justamente nace ante ya casi seguro desembarco español en Inglaterra, ¿sí? Nace en 1588 y él entre los 8 años y los 14 años es formado en, digamos, las tradiciones de la gramática clásica latina y griega. Tiene un preceptor, digamos, que lo educa, tiene una educación, digamos, tradicional de las personas pertenecientes a las altas capas de la Inglaterra de su época, ¿sí? Lo cierto es que a la edad de 15 años
él ingresa a Oxford, ¿sí? A la Universidad de Oxford, donde estudia el clásico, digamos, recorrido propio de los cuadros universitarios de esa época en Inglaterra, ¿sí? Lo famoso Studia Humanitatis, ¿no? La educación ligada a la gramática, a la poesía, a la retórica, a la historia clásica, a la filosofía moral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él se gradúa siendo muy joven de Oxford, ¿sí? A los 22 años, ¿sí? 22, 23 años, en 1608 ya está trabajando como preceptor de una familia de la alta nobleza de Inglaterra, ¿sí? Él va a trabajar junto como preceptor, digamos, como preceptor y al mismo tiempo brindando servicios de compañía intelectual también de la familia noble de los Cavendish, ¿sí? Él va a trabajar con los Cavendish, va a ser va a estar al servicio de ellos, ¿sí? Va a ser el preceptor, digamos, de todos los hijos y todos los parientes de esta familia, ¿sí? Una familia noble, conservadora desde el punto de vista político, social, pero al mismo tiempo muy movediza, muy inquieta desde el punto de vista intelectual, ¿sí? La familia Cavendish, como le decía, se transforma en 1618 asciende, digamos, en el estatus ligado a la nobleza y se transforma en el jefe de la familia noble de los Cavendish, se transforma en el primer conde de Devonshire, ¿sí? Y precisamente esto hace también que la importancia de la familia también y del lugar que ocupa Hobbes que sea cada vez más importantes, ¿sí? Lo cierto es que Hobbes durante toda su etapa formativa vive con esta familia noble, como yo le decía, era conservadora en lo político y lo social, pero tenía una biblioteca gigantesca y sobre esos libros es que Hobbes se forma y termina, digamos, de alguna manera de pulir una trayectoria intelectual. Y durante la década de los 20, cuando Hobbes va a dedicarse durante toda la década a traducir la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, traducirla del griego hacia el inglés, ¿sí? Y acá hay una actividad, digamos, propia de los objetivos y los marcos intelectuales de la época, ¿no? Para esa época, digamos, lo verdaderamente relevante desde el punto de vista intelectual era fundamentalmente participar, digamos, de el arte digamos, de poder traducir la tradición clásica, ¿sí? Digamos, los prestigios y los honores estaban ligados a poder imitar el estilo, las modalidades, tanto del griego o el latín, y Hobbes está intentando, digamos, pensar en ese tipo de contexto, ¿no? O sea, intentando fundamentalmente ligar su trayectoria a esa voluntad, digamos, de imitar a los clásicos, de recuperar esa gramática, ese estilo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en 1629 él va a publicar esa traducción al inglés de la historia de la guerra de Peloponeso de Tucídides, lo que marca una trayectoria muy parecida a la mayoría de los cuadros universitarios formados en las universidades inglesas de esa época, ¿no? Fundamentalmente un estudio ligado al griego y el latín, un conocimiento certero de la gramática latina, de la gramática griega, un conocimiento completo y acabado de las trayectorias de Aristóteles, de Cicerón, de Tucídides, de los clásicos romanos y griegos, etcétera, etcétera. Ese es el marco formativo que tiene Hobbes en este momento, ¿sí? En 1530 es la década en la cual él empieza a cambiar
de eje en sus intereses, ¿sí? Es cuando él empieza, digamos, a sentir un comienzo, digamos, de fascinación por las ciencias naturales, por el movimiento el movimiento, digamos, un redescubrimiento de la geometría, de el conocimiento ligado a la observación también. Él participa fundamentalmente en esta década del 30, en esta renovación, digamos, y esta modernización de alguna manera de las ciencias naturales. Viaja a Italia, viaja a Francia, intenta de alguna manera salirse del esquema clásico y del esquema griego y latino, y empieza, digamos, a intentar buscar un nuevo camino respecto de dónde están los ejes del conocimiento, etcétera, etcétera. Es cuando empieza a trabajar en plano de la geometría, en plano de la física moderna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él empieza a empaparse con estos nuevos discursos, y también no lo hace solo, sino que también, digamos, lo hace con el auspicio y la compañía de esta familia, digamos, que lo viene acompañando y de alguna manera tomando como preceptor de sus distintas camadas, los Cavendish. Con ellos es que va a viajar a Italia, con ellos va a viajar a Francia, etcétera, etcétera. Esto, familia noble que son conservadores y en lo político y social, pero que son, digamos, bastante modernos desde el punto de vista del conocimiento de las nuevas ciencias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en este momento, en el plazo que va de 1628 a 1629 en Inglaterra? Bueno, comienza el primer gran conflicto entre el Parlamento y Carlos I, ¿sí? El Parlamento se junta, el rey llama a que se reúna el Parlamento en 1628, y ante eso, fundamentalmente, lo que hace el Parlamento es una petición de derechos, ¿sí? Ahí lo que va a plantear el Parlamento va a ser, digamos, el mismo recurso y las mismas ideas que les comentaba anteriormente, ¿no? La idea de, fundamentalmente, que si el rey quiere aplicar nuevos impuestos, debe pedir el consentimiento al Parlamento, la idea de limitación, de intentar limitar y buscar un consentimiento por parte de las medidas gubernamentales respecto de los bienes de los súbditos, la idea también, digamos, de que debe haber siempre algún tipo de reparo, la idea de que en realidad si un rey gobierna de forma arbitraria, todo se transforma en una tiranía. Estas son, digamos, las discusiones que se dan en esta primera gran confrontación entre la Cámara de los Comunes y el rey en 1628-1629, y ahí, digamos, va a haber desde arrestos hasta muertos arrestos arbitrarios por parte de las fuerzas represivas del rey, como también arrestos, pero también encarcelamientos que llevan a la muerte de varios representantes y héroes de la causa de la Cámara de los Comunes, ¿sí? Lo cierto es que después de estas refriegas, el rey Carlos I, deja por mucho tiempo, por 11 años, de llamar a un parlamento, de llamar a una reunión de los súbditos para hacer algún tipo de consulta, y elige un tipo de gobierno unipersonal, ¿sí? Unipersonal en el sentido de que no llama a consulta a la Cámara de los Comunes, está 11 años sin llamarla. En 1640, por razones económicas, de bancarrota fundamentalmente, está buscando pedir un nuevo tipo de impuestos, en medio de una discusión también que está horadando la situación política inglesa, porque sobre todo a partir de 1635 hasta 1639 el monarca impone nuevos impuestos, los ship money, ¿sí? Que enrarecen todavía más la situación política en Inglaterra, y hay grandes comerciantes que se niegan a pagarlo y por eso son encarcelados. En esa situación es que el monarca Carlos I
eh, tiene que convocar un parlamento por una situación desastrosa desde el punto de vista bélico que hace que tengan que armar un ejército o conseguir recursos de algún lado ante la situación de insubordinación de Escocia en ese momento, y termina, ante esta situación de bancarrota y de crisis económica, termina intentando llamar un parlamento, llama a la reunión de la Cámara de los Comunes para intentar de alguna manera buscar puentes y nuevos recursos, ¿sí? Llama por un lado a un parlamento corto a principios de 1640, disuelve ese parlamento rápidamente ante la situación de continuas quejas y de radicalización de los representantes de los grandes comerciantes, y a fines de 1640 llama a un nuevo parlamento que se denomina el Parlamento Largo, simplemente porque dura un poquito más, ¿sí? Bueno, ante esta situación de confrontación de los últimos años de la década del 30 y de 1640 es que Hobbes empieza a modular una primera formulación de su teoría política, ¿sí? Él va a terminar de escribir el primer tratado de teoría política del Elements of Law. Lo va a terminar en mayo de 1640, lo concluye en ese contexto, en el contexto, digamos, de plena discusión entre la reunión de la Cámara de los Comunes y la discusión con el rey, ¿sí? Es un libro que, digamos, se mantiene inédito durante 10 años, recién se publica en 1650 en Francia, pero que circula en forma manuscrita sobre los sectores más conservadores y promonárquicos de Inglaterra, ¿sí? Y Hobbes lo que plantea en este primer libro es el tema fundamentalmente de la ausencia absoluta de libertad por parte de los súbditos. De alguna manera, este primer texto de la teoría política de Hobbes es un texto que no es que digamos, trasciende el campo de batalla, sino que claramente, digamos, él intenta dar cuenta de la absoluta legitimidad por parte de Carlos I de tomar medidas arbitrariamente y según él disponga, por la legitimidad que tiene de origen de ser el rey legítimo de Inglaterra, ¿sí? Ante esta situación donde él termina de escribir un libro que circula de forma manuscrita por todos lados, no por todos lados, sino por los círculos, digamos, más conservadores y más promonárquicos, en medio de esta situación convulsionada, es que Hobbes lo que hace es temer por su vida, ¿sí? La situación entre 1640 y 1641 entre el Parlamento y el rey va en pleno, digamos, desarrollo cada vez más confrontativo, cada vez más yéndose cada vez más de carriles. Lo cierto es que lo que hace Hobbes hacia mediados de 1640 es huir hacia Francia, ¿sí? Se va a Francia huyendo, pensando de que en realidad lo que le pasa a otros autores seguramente le puede llegar a pasar a él, ¿sí? Justamente en 1640 hay un autor promonárquico que había escrito en la década del 20, hace unos 10 años, había escrito una serie de panfletos a favor de Carlos I, ¿sí? Roger Maitwaring, ¿sí? Roger Maitwaring había escrito un par de obras en panfletos a favor de Carlos, y que precisamente en 1640 lo que hace el Parlamento es detenerlo, ¿sí? Mostrando, digamos, el poder que está empezando a tener de prerrogativas, digamos, de marcarle la cancha al rey, digamos, vota una ley deteniendo a este panfletista promonárquico. El rey lo indulta a principios de 1641, y lo cierto es que este personaje termina huyendo hacia Irlanda después de estar detenido un tiempo. Ante este miedo, digamos, lo que elige Hobbes es directamente huir, porque sabe muy bien que su libro Elements of Law digamos, tiene una carga explosiva promonárquica, y que en ese momento, digamos, la situación estaba absolutamente
para bollos. Lo cierto es que en 1641 también hay el Parlamento dicta la abolición de los tribunales reales, ¿sí? Hay cambios dentro del régimen de fiscalidad del reino, ¿sí? Que marca, digamos, este crecimiento del poder de la Cámara de los Comunes por sobre el rey, por sobre el poder discrecional del rey. Y lo cierto es que en 1642 el rey se marcha de Londres y comienza la guerra civil, ¿sí? Hobbes, desde mediados de 1640 hasta 1651 está en Francia, ¿sí? Huye a Francia y digamos, intenta salvarse de la situación, digamos, de posible muerte violenta ante el avance parlamentario, porque él es también reconocido por todos como un pensador conservador, promonárquico, etcétera, etcétera, y sabe que su libro, que plantea la ausencia absoluta de libertad de los súbditos y la absoluta legitimidad del monarca de tomar las medidas que quiera de forma arbitraria, lo puede llevar a la muerte. Lo cierto es que William Cavendish, digamos, miembro, digamos, el jefe de la familia que siempre que había protegido a Hobbes, ¿sí? Es general del ejército, es uno de los generales del ejército del rey, ¿sí? Y como casi todos los miembros del generalato de Carlos I van a sufrir derrotas tras derrotas y van a ser, digamos, en el caso de Cavendish va a terminar exiliado, primero va a huir, primero a Holanda y después va a terminar nuevamente también en París junto con Hobbes, que está ahí, digamos, exiliado y viendo qué está pasando en Inglaterra y en las vicisitudes de la guerra civil. En 1646, Carlos I, derrotado por las tropas parlamentarias, se entrega, ¿sí? Y hay una instancia en la cual se abre un periodo entre 1646 y 1648, digamos, en la cual el rey está detenido, pero al mismo tiempo el que gobierna de hecho es claramente el Parlamento, en medio también de una situación, digamos, de abierta radicalización política, en contra de las monarquías, en contra de las tiranías, de amplísima participación popular, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el monarca se escapa en 1648, comienza la Segunda Guerra Civil, es capturado rápidamente y en 1649, enero de 1649, se le hace un juicio y se le corta la cabeza. ¿Sí? Ahí, digamos, termina la primera guerra civil inglesa y se declara la República. ¿Sí? Rápidamente hay un acta de acuerdos hecha por el Parlamento dirigido por Oliver Cromwell, ¿sí? Que es el líder político y militar de la guerra civil y del bando parlamentario, que designa esta acta de que queda abolida la monarquía en Inglaterra y que se declara que Inglaterra va a tener una república. ¿Sí? Tomen esto, ¿no? De 1649 hasta 1653 son los 4 años en la historia moderna de Inglaterra, donde Inglaterra tiene una república. ¿Sí? Se forma una república donde quien gobierna es la Cámara de los Comunes, queda abolida la monarquía, queda abolida también la Cámara de los Lores, ¿sí? Y hay un proceso, digamos, de radicalización política y un pensamiento fuertemente radicalizado, digamos, que recupera las figuras de la tradición republicana florentina también. Acá también circula mucho la lectura de Maquiavelo, la idea del vivire civile, como habíamos planteado en las clases anteriormente, etcétera, etcétera. Hobbes en 1647 publica nuevamente un libro que es de alguna manera una revisión y un complemento del primer libro que había publicado en 1640. En 1647 publicó un segundo libro que se llama De Cive, ¿sí? De Cive, que vendría a ser El Ciudadano, ¿sí? O de lo concerniente al ciudadano, ¿no? Así se podría hacer la traducción. De Cive, más de que de Cive, podemos llamarlo de Cive, más que de Cive,
lo italianicé, Decibe, es un libro que trata sobre la ciudadanía, ¿sí? Y trata sobre el ciudadano, pero fundamentalmente lo que intenta marcar es intentar apropiarse de forma irónica también del discurso de aquellos que plantean que en realidad la libertad solamente puede ser realmente realizada en en un estado que no tenga monarquía, sino que solamente exista en una república, ¿sí? El texto claramente intenta rebatir esa idea que está imperando en Inglaterra en ese momento, ¿sí? Y bueno, claramente el Leviatán, cuando pensamos en el Leviatán que se termina de escribir en 1651, ¿sí? Es un texto que claramente tiene atrás, digamos, a todo este proceso de guerra civil en Inglaterra, tiene por detrás una discusión entre la soberanía arbitraria de los estuardos, ¿sí? que quieren gobernar con prerrogativas sin límites, por un lado, y por otro lado un parlamento que intenta continuamente apostar a que un gobierno de la realeza sin la consulta, sin el consentimiento hacia los súbditos por medio de la Cámara de los Comunes es un gobierno tiránico y que en realidad lo que hace es esclavizar a los súbditos, ¿sí? Entonces, esta discusión, lo que intenta hacer de alguna manera Hobbes, tanto en Decibe, ¿no? Tanto en Decibe como en Leviatán, es por un lado, responder a los sectores que triunfaron de alguna manera en la guerra civil inglesa, discutir hasta qué punto, digamos, libertad de los súbditos implica necesariamente que el Estado sea una república, y también intentar dar cuenta lo que implica también la ruptura del pacto de soberanía y la guerra civil de todos contra todos, que implica el caos político propio de esa guerra civil de la cual él había visto sus efectos y sus consecuencias directas. Ahí lo interesante que tiene el texto de Hobbes, fundamentalmente, es que él va como a contramano de todas las corrientes de su época, ¿no? Por un lado, obviamente, hay realistas moderados, ¿no? Que plantean que en realidad existe una diferencia total entre una monarquía de tipo señorial, como la que tienen los turcos, y una monarquía legítima, ahí donde se concilian la soberanía del rey y la libertad de los súbditos, ¿sí? Es decir, hay una posibilidad en una monarquía legítima, una monarquía de tipo constitucional, que se respeten las leyes naturales y que el rey gobierne mediante el bien común, ¿no? Esa posición es la posición, digamos, de algunos sectores que plantean un tipo de monarquía constitucional para solucionar los problemas entre el rey y el Parlamento. Otros plantean la idea de soberanía mixta, ¿no? Esta vieja idea que viene de cuño aristotélico, pero también que tiene su ejemplo en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI en Venecia, ¿no? La idea de que, como en Venecia, exista un modo de gobierno que incorpore lo mejor de todos los regímenes. Venecia tenía un dogo, ¿sí? El ejecutivo, un senado y un gran consejo. Pues bien, tenemos que imitar ese modelo. Bueno, también está circulando en la vida política inglesa esta idea. Otra posición es la idea de que en realidad los reyes tienen una naturaleza divina, que en realidad la legitimidad de los reyes está basado en que son descendientes de Adán y que Dios le dio la tierra a Adán para administrar, digamos, la vida de los hombres y mujeres, ¿no? Esta idea ligada a la naturaleza divina de los reyes, obviamente lo que hace es cimentar la idea del absolutismo de los estuardos. Los estuardos se basan fundamentalmente en esta idea. Nosotros podemos gobernar legítimamente y arbitrariamente también porque en realidad nuestro poder viene de Dios, ¿no? Bueno, acá obviamente aparece, como yo le decía, este tal Roger Mainwaring que termina huyendo de Inglaterra porque el Parlamento lo mete preso
por sus panfletos promonárquicos, pero también aparece la figura de Robert Filmer, ¿no? Que es como el teórico también de esta mirada patriarcal del gobierno monárquico, ¿no? Pero también aparece otro pensamiento, otra reflexión, que es la idea que viene, digamos, de la tradición maquiaveliana también, ¿no? De la idea del vivire civile, de la idea de que en realidad el único gobierno verdaderamente legítimo es aquel gobierno que implica la libertad política de las personas, digamos, que recupera la idea del son politicón, y que solamente el son politicón puede existir verdaderamente en una república, ¿sí? Y que cualquier tipo de monarquía implica la imposibilidad de ser libres, implica un tipo de tiranía y un tipo de gobierno arbitrario que impide cualquier tipo de desarrollo de ninguno de sus súbditos, ¿sí? Entonces, esta tradición que plantea la igualación entre el vivir civil, la vida política y la idea de república es una figura antimonárquica que está muy activa en los momentos en los cuales Hobbes está empezando a escribir Decide, que lo termina el libro, yo le decía, en 1647, y cuando también empieza a escribir el Leviatán, ¿sí? Yo le decía que lo termina ese libro en 1651. ¿Sí? Él tiene que rebatir también esta idea de que en realidad la libertad, la única forma de libertad que existe es la libertad que implica vivir en una república y que hay una imposibilidad de ser libres en cualquier forma de monarquía, sea esta constitucional, mixta o absoluta. Bueno, esto simplemente para que ustedes tengan un panorama de las guerras civiles, por donde pasan, digamos, los problemas principales de la guerra civil inglesa, y también cómo juega la figura de Hobbes acá en el medio. Hobbes va a regresar a Inglaterra en 1652, un año después de escribir el Leviatán y de editarlo al Leviatán, y después intentando de alguna manera buscar un punto de conciliación con el régimen de Oliver Cromwell, ¿sí? Y después a lo largo, digamos, ya en plena restauración va a plantear que en realidad él regresó simplemente, digamos, para poder de alguna manera reacomodarse ante la situación ya completamente estabilizada de la muerte del rey, del asesinato del rey, del ajusticiamiento del rey y de la instauración de un régimen que va a ser muy transitorio, ¿sí? Porque en 1653 Cromwell pasa a ser Lord Protector de Inglaterra, y él muere Cromwell en 1658, lo sucede su hijo Robert Cromwell, y bueno, rápidamente, digamos, hay una revuelta dentro del ejército y dentro del parlamento que lleva a la restauración de los Estuardo en 1660. ¿Sí? Digamos, quien sube al poder va a ser Carlos II, el hijo de aquel que fue ajusticiado en 1649 por el Parlamento. Bueno, acá corto, entonces me fui mucho más de tiempo de lo que pensaba, pero es así lo que me pasa cuando me proyecto algo, nunca puedo acortar como lo pretendo. Bueno, un saludo. Saludos y bueno, cuídense.